De todos los teoremas que vimos hasta ahora en el cálculo de una variable, este teorema, el teorema fundamental del cálculo, es el teorema estrella, porque él nos muestra la relación que existe entre el concepto de integral definida y otros dos conceptos sumamente importantes, que son el concepto de derivada de una función y el de integral indefinida. El teorema tiene dos partes y por ser el teorema estrella vamos a demostrar ambas. La primera parte del teorema dice lo siguiente: sea f una función continua en un intervalo cerrado a b. Si se define una nueva función a la que llamamos a de x como la integral definida desde a hasta x de la función f de t diferencial t con x perteneciendo al intervalo cerrado a b, entonces existe la derivada de esa función para cada x en el intervalo abierto a b, de manera que esa derivada de la función a de x es la función f valorizada en x. Esta primera parte del teorema nos está diciendo que la función a, tal como está definida, es derivable y además que su derivada es precisamente la función integrando valorizada en el extremo superior de esa integral definida. Vamos a probar la veracidad de esta primera parte. Empecemos viendo con qué información contamos. Sabemos que la función f es continua en un intervalo cerrado a b y que además se ha definido una función a de x igual a la integral definida de la función f de t diferencial t en el intervalo de integración desde a hasta x. Y lo que tenemos que probar es que para esa función a existe su derivada dentro del intervalo a b para cada uno de los valores del dominio. Y además esa derivada es igual a la función integrando valorizada en x. Una integral definida es igual al límite de una suma de Riemann. Si nosotros estamos diciendo que se define esta función, estamos admitiendo que existe. Deberíamos entonces probar que existe ese límite de la suma de Riemann que es igual a esta integral definida a partir de saber que la función f es continua. Vamos a suponer que ya fue demostrado que ese límite que permite encontrar el resultado para esta integral definida existe y en consecuencia también queda definida la función a. De ese modo nosotros nos vamos a ocupar de buscar la derivada para esa función a. Si nos planteamos encontrar la derivada a' de x, sabemos que por definición es igual a un límite, que podemos escribir como el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental, donde en el numerador escribimos a de x más h menos a de x y en el denominador h. Para hacer un poco más sencillo nuestro razonamiento, vamos a imaginar que a de x más h y a de x representan dos áreas bajo una curva que corresponde a la gráfica de cierta función f. De acuerdo a la representación gráfica, estamos suponiendo que la función f es mayor o igual a 0 y el área a de x, que está rayada en color verde, representa el área bajo la curva entre a y x y la curva representa la función f. Es esta a de x. En cambio, a de x más h va a ser este otro área que está rayado en color azul. Va desde a hasta x más h, la base para ese área, entonces la voy a escribir por acá. Abarca también a lo que correspondió antes para a de x. Esto es a de x más h. Toda el área entonces bajo la curva desde a hasta x más h. Pero lo que en este límite nos está interesando es la diferencia entre a de x más h y a de x. Si la buscamos gráficamente, a de x más h es toda este área bajo la curva que representa la función f. Hay que restarle a toda este área
a de x, que es esta que está acá. Es sencillo ver que de esa resta el resultado es este área que estoy marcando con este color marrón. Hagamos un poco más de rayas, así se nota bien. Esa que acabo de marcar es el área que representa a esa resta. Lo podemos aclarar por acá diciendo que ese área que está en ese color marrón es la diferencia a de x más h menos a de x. Y para indicarla de una forma más compactada le voy a poner nombre a estrella. Otra cosa que puedo hacer es reemplazar en este numerador con el nuevo nombre a estrella. Y nos quedará límite cuando h tiende a 0 del cociente entre a estrella y h. Analicemos ahora ese área a estrella. Si recordamos el trabajo que hicimos cuando introdujimos el concepto de integral definida, que a un intervalo dado lo fuimos subdividiendo para ir estimando el valor del área, a este área también la podemos estimar pensando en la extensión del intervalo desde x hasta x más h en el dominio. Es decir, que podemos estimar este área por exceso o por defecto a través del área de un rectángulo. Eso nos permite trabajar con el área de este rectángulo, por ejemplo, lo voy a marcar lo más fuerte que pueda, estoy estimando con el área de este rectángulo a toda el área bajo esa curva. Podemos ver que si utilizo el área de este rectángulo, estoy estimando por defecto, porque le está faltando una parte para llegar al valor total de ese área. Pero puedo, en ese caso, decir lo siguiente. El área a estrella es aproximadamente igual al área de este rectángulo, que tiene una base y una altura. El valor de la base es la diferencia entre x más h y x. No hay duda que ese valor es, lo vamos a escribir por acá, h. El valor de la altura para este rectángulo es la ordenada que le corresponde al valor x del dominio. Ese es el valor de f para x. Entonces, la altura es igual a f en ese valor x. Es decir, que la estimación es igual a f de x por h. Ahora veamos que si comparamos esta expresión con el cociente que aparece dentro del límite, en el cociente dice a estrella sobre h y acá está a estrella sola. ¿Qué sucede si a ambos lados divido por h? Sabiendo que h no es 0, h tiende a 0. Entonces divido por h a ambos lados. A la derecha se van a simplificar la que está en el numerador con la que está en el denominador. Y llegamos a ver que a estrella sobre h es aproximadamente igual a f de x. ¿Qué sucede si analizamos el comportamiento que tenemos que ver de h? Pedimos que h esté tendiendo a 0. Si lo vemos gráficamente, cuando h tiende a 0, la base del rectángulo está cada vez más flaca. La base del área que estoy queriendo estimar también es, igual que el rectángulo, cada vez más finita. Cuanto más cerca de 0 esté h, más cerca voy a estar de tener un palito como área, podríamos decir. Entonces, eso nos da permiso para decir que a estrella sobre h va a tender a f de x cuando h sea cada vez más cercano a 0. Y si trasladamos esto que analizamos recién al límite que estamos queriendo calcular, cuando h tiende a 0, este cociente tiende a f de x. Hemos encontrado entonces el resultado del límite. Es f de x.
Y con esto hemos probado la primera parte del teorema fundamental del cálculo, donde verificamos que f de x, la función integrando valorizada en x, es igual a la derivada de la función a en x. Como puede verse, en esta primera parte del teorema se muestra la relación entre la derivada y la integral. La operación de derivar es inversa de la operación de integrar. Ocupémonos ahora de la segunda parte del teorema. Seguimos suponiendo que f es una función continua en un intervalo cerrado AB. La segunda parte del teorema dice: sea f mayúscula una primitiva cualquiera de esta función f en el intervalo abierto AB. Entonces, la integral definida desde a hasta b para la función f minúscula de x diferencial x es igual a la resta entre la primitiva valorizada en el extremo superior de integración y la primitiva valorizada en el extremo inferior de integración. Recordemos que para encontrar primitivas de una función tenemos que hacerlo a través de la integral indefinida. Entonces, esta segunda parte del teorema fundamental del cálculo es la que nos muestra la relación entre la integral definida y la integral indefinida, porque estamos trabajando con primitivas. Y esto nos estaría liberando de tener que calcular límites de sumas de Riemann para resolver una integral definida, porque nos dice que directamente deberíamos valorizar una primitiva cualquiera, además, ni siquiera una primitiva en particular, una primitiva cualquiera valorizada en ambos extremos de integración, teniendo la precaución de que sea en el superior menos en el inferior. Vamos a probar que esto es cierto. ¿Qué es lo que sabemos? F mayúscula es primitiva, es una de las primitivas de la función f minúscula en el intervalo AB. Pero por lo que vimos en la primera parte del teorema fundamental del cálculo, a mayúscula también es una primitiva de la función f minúscula, porque habíamos llegado a la conclusión de que la derivada de a de x es f minúscula de x. Por lo tanto, a es primitiva de f minúscula. Conocemos dos primitivas distintas de la misma función f minúscula y lo que sabemos es que la diferencia entre ellas es de una constante. Entonces podríamos escribir que f mayúscula de x es igual a de x más una constante c. Pero también sabemos que a de x en la primera parte del teorema fundamental del cálculo se definió como la integral definida desde a hasta x de f de t diferencial t. Y esto podemos utilizarlo para reemplazar ahí arriba. Entonces podríamos decir que f mayúscula de x es igual a de x, que es esta integral desde a hasta x de f de t diferencial t, más una constante. Veamos ahora a qué es igual cada una de estas dos, f mayúscula en b y f mayúscula en a. Si yo planteo el cálculo de f mayúscula en b, lo que tengo que hacer es reemplazar donde diga x por b. En la integral definida queda extremo inferior a, extremo superior b, de f de t diferencial t más c. ¿Qué sucede si quiero averiguar a qué es igual f mayúscula de a? F mayúscula de a también será reemplazar donde diga x por a. En el extremo superior entonces va a decir a, y en el inferior ya lo decía. De la función f de t diferencial t más la constante c. Acá tenemos que recordar que esta integral definida que tiene ambos límites o extremos de integración iguales es igual a 0 porque así la hemos definido en un video anterior. Si ahora utilizamos lo que obtuvimos para f de b y lo que obtuvimos para f de a y reescribimos aquella resta, podemos decir
que f de b menos f de a, siempre hablo de f mayúscula, es igual a esta expresión, la integral definida entre a y b de f minúscula de t diferencial t más la constante de integración, todo esto es f mayúscula de b, menos f de a. Y f de a terminó quedando igual solamente a c. Así que resto c. Claramente c que suma con c que resta se cancelan y llegamos a lo que queríamos probar. La integral definida de extremos a inferior y b superior para f de t diferencial t es igual a la resta entre la primitiva f mayúscula valorizada en el extremo superior y la primitiva f mayúscula valorizada en el extremo inferior. Hemos probado la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. A esta segunda parte del teorema se la llama regla de Barrow en honor al matemático que fue el que hizo la demostración de este teorema. Esto que acabamos de probar nos dice que para calcular una integral definida, lo único que tenemos que hacer es calcular la integral indefinida para esa misma función, es decir, sin tener en cuenta los extremos, para obtener una primitiva. De las infinitas que obtenemos, una es suficiente. Cualquiera de las primitivas va a servir para ser valorizada de esta manera y obtener el resultado de la integral definida, que es un número. Para terminar, vamos a mostrar diferentes notaciones para expresar esta igualdad. A la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial x, además de expresarla como la primitiva f en b menos la primitiva f en a, puede expresársela de este modo: la primitiva f de x y poner una barra donde el extremo inferior es a y el extremo superior es b. También lo pueden encontrar escrito de este modo: la primitiva entre corchetes. Y en el corchete final escribir debajo el extremo inferior y arriba el extremo superior de integración. Pero las tres expresiones son equivalentes.